Cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Cindy Juliet Sánchez. Estamos en el curso de definición teórico-conceptual en el marco de la investigación y este es un trabajo titulado Foro Videograbación e Integración de la Teoría Educativa. Para iniciar es importante tener en cuenta y basarnos en la pregunta de mi trabajo de investigación, que para este caso es ¿cuál es el impacto de la educación ambiental en la cultura de sostenibilidad? Partiendo de esto, vemos que hay una necesidad de generar algunos instrumentos cuantitativos que sean validados para los estudiantes de grado noveno, que es la población con la que se va a trabajar. A partir de las revisiones se encontró que hay una brecha y hay una escasez de estas herramientas validadas y es importante que se dé un crecimiento exponencial de la educación ambiental, teniendo en cuenta todas las crisis ambientales por las cuales nos estamos enfrentando. Y a partir de esto, la variable independiente son las estrategias y las metodologías de educación ambiental, mientras que la variable dependiente son los conocimientos, las actitudes y las prácticas que desarrollan los estudiantes. Para mi trabajo, lo titulé Diseño y validación de un instrumento para evaluar el impacto de la educación ambiental en la cultura de sostenibilidad en estudiantes de grado noveno, y a partir de eso vamos a ver toda la parte conceptual y referencial del estado de arte para mi trabajo. Entonces, encontramos que las principales teorías educativas para evaluar ese impacto de la educación ambiental en la cultura de sostenibilidad con estudiantes de grado noveno parte de diferentes teorías de diferentes autores, como el desarrollo cognitivo de Piaget, donde nos hablaba de esas etapas del desarrollo y cómo esto apoyaba la educación ambiental desde la forma de interacción que tenía el individuo con su entorno, y a partir de ahí generaba esas adaptaciones de los conceptos. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, vemos cómo esta teoría facilita el aprendizaje colaborativo y todo eso lo lleva a construir esos valores de sostenibilidad y hacer esa apropiación en los estudiantes. Por la parte del constructivismo radical, vemos que se miden y se evalúan esas actitudes, esas percepciones que se construyen desde los estudiantes y generan unas experiencias ambientales. Y finalmente, desde la educación ambiental transformadora, vemos cómo esos conocimientos y esas dimensiones de cultura de sostenibilidad, de educación ambiental, generan una importancia y una reflexión crítica donde los sujetos tienen la habilidad de ser críticos y de poder responder a las presiones o a los cambios que se están presentando a nivel social. Dentro del análisis conceptual se trabajaron con 6 autores: Sauvé, Cuartas, Salas, Gervasio y el Ministerio de Educación, en donde planteaban la validación de instrumentos para la población colombiana. Veíamos la importancia de las escalas Likert para mi trabajo, veíamos cómo la educación ambiental debía ser de forma holística para generar esas sociedades responsables, tener esos fundamentos de las actitudes, de las prácticas y que todo fuera medible. También nos brindaban algunas herramientas para fortalecer la cultura de la sostenibilidad y el impacto ambiental que se genera con este a partir de los comportamientos y las prácticas sostenibles, promoviendo así los conocimientos, las actitudes, que las prácticas no sean netamente ambientales, sino pasen a ser de forma transversal, y esto contribuye a la formación de individuos y a esa apropiación del conocimiento. En cuanto al análisis referencial, se tuvieron en cuenta diferentes autores como Ward, Cherres, Pérez, González, Orgaz y Hernández, quienes nos brindan las bases teóricas de las escalas Likert para educación ambiental, la metodología cuantitativa. Se identificaron algunas creencias erróneas que limitaban esos procesos o esas prácticas para aumentar la cultura de la sostenibilidad en los estudiantes. También se analizó cómo la educación ambiental debe ser un proceso permanente para generar esos valores y esas actitudes responsables y éticas en los individuos, y cómo la cultura de la sostenibilidad es tridimensional, tiene en cuenta las prácticas, las actitudes,
y los conocimientos que tengan los estudiantes. En el trabajo de Pérez, por ejemplo, después de la intervención, se hizo ese estudio donde se reportaron los incrementos conscientes en cuanto al conocimiento, las actitudes y las prácticas, permitiendo evidenciar que en efecto estas estrategias tenían buenos resultados. Y finalmente, pues Hernández nos planteaba la importancia de vincular a toda la comunidad educativa para generar esos impactos reales en las prácticas comunitarias y en los individuos. A nivel de las conclusiones, encontramos que hay unas diferencias entre las dimensiones de conocimientos, actitudes y prácticas de acuerdo a las estrategias que se empleen y se desarrollen con las diferentes poblaciones. Hay algunas brechas que se deben de acuerdo a los instrumentos que se aplicaron en otros trabajos. También hay una relación causal entre la educación ambiental y la cultura de sostenibilidad, ya validado por diferentes autores. Y también encontramos que hay unas implicaciones prácticas y curriculares de los objetivos del desarrollo sustentables que se evidencian en las metodologías y en los talleres experimentales. También encontramos algunas recomendaciones antes de la aplicación y posaplicación para los instrumentos y que se espera se puedan aplicar en el presente trabajo. Finalmente, estas son algunas de las referencias que se trabajaron. Muchas gracias.